a esta altura es casi un lugar común decir que el caso Audios ha sido una caja de Pandora, porque efectivamente en las esquirlas se ha salpicado, no todo, pero se ha salpicado a muchas personas, a muchas instituciones, y da la impresión, ojalá nos equivoquemos, que queda mucho todavía por saberse. Digo ojalá nos equivoquemos porque no hace bien lo que está ocurriendo, no es que sea malo que se sepa, sino que sea malo que haya tantas instituciones y tantas personas vinculadas a irregularidades, porque es la credibilidad en las instituciones la que afecta al desarrollo de un país. Pero bueno, vamos a conversar sobre este tema con Carolina Garrido, que es cientista política y miembro de la red de politólogas. Carolina, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, el caso Audios está dejando, como decimos coloquialmente, no está dejando títere con cabeza, porque le está pegando a instituciones, a personas que tienen un cargo, que tienen una reputación, una institucionalidad detrás suyo. ¿Cuál es el efecto general que estás viendo tú de este caso? A ver, yo creo que hay un efecto que uno puede ver inmediatamente y uno que va a ser de corto y largo plazo, que va a depender mucho de las acciones que tomen distintas, pueden ser autoridades políticas, pero también los partidos. Estamos a 2 meses de las elecciones municipales, entonces no va a bastar solamente con, por alguna forma decirlo, como simplemente distanciándome del caso, juzgando, sino que también las acciones que toman los partidos. Primero, efectivamente, tenemos un efecto en la opinión pública. Los casos de las situaciones que sabemos, posibles sobornos, tráfico de influencias, malversación de fondos, etcétera, tienen un efecto desde hace muchos años, ya que veníamos viendo cómo hay una decadencia importante de la confianza en las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial. Eso es una arista. Por otra parte, lo que estamos viendo, si bien hay una investigación en curso, ya hay hechos suficientes para creer de que efectivamente hay una red en donde se le pagó a funcionarios públicos, donde hay tráfico de influencia, Poder Judicial, funcionarios de las entidades fiscalizadoras, Servicios de Impuestos Internos, entre otras, policía. Por lo tanto, hay una discusión que dar que no tiene que ver con la investigación y que tendrá resultados que tienen que ver con las sanciones, sino que cuáles son las acciones que vamos a hacer ahora, las autoridades políticas, pero también los partidos, el Congreso, etcétera, qué ajustes institucionales vamos a tomar, vamos a discutir y por lo tanto vamos a revisar para poder evitar para ajustes institucionales se requiere una voluntad que no se ve muy cerca. Voy a hacer una analogía. Todos tus colegas hablan de la necesidad de reestructurar el sistema político. Acuerdo casi transversal de que hay que hacerlo. Unos dirán un poco más para allá, un poco más para acá, un poco más aquí, un poco más allá. Pero que el sistema político hay que rediseñarlo, repensarlo. Pero del dicho al hecho, en las reuniones, yo no sé hace cuánto que no se produce una reunión. Claro, lo que pasa Entonces, ¿quién se pone de acuerdo y tiene la voluntad para hacer todo ese diseño y mirar la cosa por arriba? Lo que pasa es que, yo distinguiría una cosa, claro, es como el sistema político, pero hay otras cosas que uno podría decir que son igual de ambiciosas, pero no tan amplias, que están escritas, están durmiendo en el Congreso y que ha faltado ciertas voluntades de diferentes actores para hacerlas. Pero mira, hay un ejemplo muy concreto relacionado con lo que se comentaba anteriormente, que tiene que ver con el tema de seguridad. Uno de los delitos que se está discutiendo hoy día es el lavado de activos. El lavado de activos oculta el origen, la ubicación de dinero o de bienes que fueron adquiridos ilegalmente. Propuestas sobre eso hay. El gobierno tiene una política nacional contra el crimen organizado que fue discutida y sancionada entre 17 instituciones, más o menos, con Ministerio Público sentado, etcétera. Hay muchas acciones para combatir el lavado de activos. Algunas duermen en el Congreso, otras discutimos se hace, no se hace, entrega el secreto bancario. Hay muchas. Entonces, no es necesario pensar solamente en el gran cambio al sistema político, sino que hay acciones concretas que a veces es muy difícil implementarlas porque son un poco invisibles. Carolina, a lo mejor me expliqué mal. No estaba diciendo que es requerimiento de un diseño de sistema político para mejorar esta coordinación. En general, digo, para tener grandes acuerdos en materias de seguridad, en materias de cambios legales o de sistema político, que es lo más grande probablemente, se requiere una voluntad que no se ve en ninguna área mucho. Se habla de fast track, se tironea un fast track, se cuenta gotas cuántos van pasando, muchos, pocos, pero no da la impresión de tener una misión país completa de todos los sectores. Sí, lamentablemente los cambios estructurales significativos en una sociedad, políticos, sociales, etcétera, se dan cuando hay crisis, lamentablemente. Pero, ¿y en seguridad? Exactamente, por eso en esta circunstancia todo el caso que estamos viendo podría ser efectivamente una oportunidad. Por eso mencionaba además que estamos a 2 meses de las elecciones municipales. Es un pésimo incentivo. Exacto, pero
Sí y no. Yo creo que sobre todo el efecto que se produce en la ciudadanía, cómo golpea este tipo de casos, yo creo que no va a bastar, por eso se mencionaba que no va a bastar con que los partidos, parlamentarios, autoridades simplemente digan, oh, qué mal fue este caso, tenemos que condenarlo. Va a implicar qué acciones estamos tomando entonces como clase política, parlamentarios, etcétera, para poder solucionar o hacer estos ajustes institucionales. Yo creo que este es el momento, y creo que puede tener un efecto en la ciudadanía, no en todas las comunas, por cierto, ya que estamos hablando de la elección municipal. Hay comunas en que estos temas son mucho más relevantes y pueden marcar la elección, sobre todo en estas comunas que se le llama, estas comunas como de opinión pública que se le llama. Pero no necesariamente con eso, hay comunas mucho más populares donde además, que también son de opinión pública, pero además la gente lo que está viendo en su casa es que no hay igualdad ante la ley, entre otras cosas. Entonces, yo me atrevería a decir que este caso es una oportunidad, se va a hablar mucho de esto y creo que es la oportunidad. Hermosilla, o caso de la seguridad en general. Yo creo que está relacionado. Yo mencionaba el caso de lavado de activos porque está muy relacionado con el tema de seguridad. Hay acciones, hay algunas que son más complejas que otras, que van a implicar, por cierto, más voluntad política para hacerla, pero es una oportunidad para que la clase política tome acción legislativa, acción de cómo discutimos, también estaba hablando esto en el bloque anterior, cómo discutimos esta institucionalidad en la que nos coordinamos, etcétera. Se me ocurren muchas acciones en las cuales hoy día hay una oportunidad para que esa clase política haga esta rendición de cuenta, transparencia. Hay un montón de acciones que, insisto, hay muchas que están sobre la mesa y esta debería ser una oportunidad para poder discutirla y que esté este pequeño empujoncito para poder implementarla, diseñarla e implementarla. ¿Escuchaste en la tarde al abogado Juan Pablo Hermosilla, que hizo una declaración amplia, muy amplia, tocó muchos temas, hizo críticas personales al presidente de la República, a su ministro de Justicia, a la ministra Toá, pero el factor común de esa crítica, más allá de las personas, era el que, a juicio de él, el de Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, porque lo dijo él, se entromete de manera indebida en un sistema o en un proceso judicial, en un caso en particular, cruzando la necesaria separación de poderes. En fin, pinta un panorama bien catastrófico desde el punto de vista institucional. No sé si viste la acusación que hace y qué opinión tienes al respecto. A ver, a mí me parece que es un poquito destemplado por una razón que no es ni judicial ni constitucional. Harto se habla hoy día de si las palabras del presidente correspondían o no. Y yo pienso que por una razón política no estoy en desacuerdo en que haya hecho mención. Uno puede discutir tal vez las palabras, pero insisto, este caso tiene dos aristas. Uno, que es la investigativa y habrán sanciones en su momento, pero otra es el factor político. Es más o menos evidente que el presidente hizo la alusión que hizo para mandarle un mensaje a la ciudadanía, pero también está este otro punto que yo te mencionaba. Estamos hablando de delitos que impactan en el sistema político, el sistema judicial, y que por lo tanto, si este no es el momento para que las autoridades políticas, pero también de otros poderes del Estado, no se involucren y no tomen acción respecto a esto, no sé en qué otro momento podría ser. La crítica que hace Juan Pablo Hermosilla puntualmente, y otros, no solo él, es esta frase del presidente de la República directamente, dice: acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. De alguna manera festejando, dice Juan Pablo Hermosilla. A tu juicio técnico, como cientista político, ¿el presidente hace uso de sus facultades y está perfectamente bien, o se equivoca y da pie para toda la crítica y toda la contraofensiva a Juan Pablo Hermosilla y a que se genere esta confusión? ¿Tú crees que estuvo acertado el presidente de la República? Insisto, críticas van a haber siempre. Pero de tu parte. A mí me parece que el ministro Cordero ocupó un concepto que a mí me parece muy relevante, que es que estamos discutiendo un tema que claramente es de interés público. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, haciendo sobre todo análisis político, por eso mencioné que no me quiero meter en el tema ni constitucional ni judicial, me parece que esto puede ir incluso por otra arista, me parece que hay razones políticas suficientes, no solamente para el presidente haga alusión a este tema, da lo mismo si hay crítica o no crítica, uno hace un análisis, efectivamente puede tener pro y contra, y uno a veces toma decisiones sabiendo que va a tener una crítica. Lo que yo creo, considerando el calibre de la discusión que estamos teniendo y el foco de interés público, a mí me parece que es razonable que autoridades de gobierno y otras también pongan en discusión este tema. Por nombre y apellido de las personas incluso.
No sé si con nombre y apellido, tal vez uno podría discutir eso, pero insisto, aunque uno podría estar de acuerdo o no con el nombre y apellido, me parece que este es un tema que hay que discutir. ¿Y quién mejor que las autoridades políticas, pero insisto, también del Poder Judicial y el Ministerio Público, que hagan mención a este caso porque hay acciones que tomar? Pero, por ejemplo, decir, nos alegramos de que todas las personas, más allá del poder que tengan, si un juez determina que tiene que ir a prisión preventiva, vaya. Porque eso es más genérico. Pero hablar de el señor todopoderoso, el señor Hermosilla, esa es la crítica que le hacen al presidente. La habrás escuchado, yo lo he escuchado a muchos especialistas hoy día. Hay varias críticas. Efectivamente hay algunas que hacen alusión a lo que tú señalas, pero también hay otras críticas que simplemente están enfocadas en la alusión que hace el tema del presidente, y hay parlamentarios, sobre todo, por lo que me fijé bien, que hacen alusión a que no debería haber emitido alguna opinión al respecto. Yo creo... No estoy de acuerdo con ese punto de vista. Y también hablan de que no hay desigualdad, no hay igualdad en el trato, no hay proporcionalidad, porque cuando el alcalde Jadue, en un caso también de alto perfil público, un personaje de alto perfil público, en un tema de alto interés, porque lo que se está investigando efectivamente son usos de platas públicas, de una persona que ejercía una alcaldía, dicen algunos, el presidente de la República no hizo una alusión equivalente, ni dijo este señor se creía todopoderoso, el señor Jadue, sino que dijo más bien una persona que ha hecho transformaciones muy importantes, pero bueno, aquí no se politiza, qué sé yo. ¿Tú sientes que hubo un trato equitativo, por poner el caso reciente, de personas de alto perfil, Hermosilla y Jadue, sí, yo creo de parte que del presidente? También a uno se le pueden ocurrir otros casos. A mí lo Pero en esos dos, ¿qué te parece? ¿Un trato parecido del presidente? Bueno, claramente no, porque el presidente no se refirió al tema, eso es una constatación de un hecho. Lo relevante que a mí me parece, y que es lo que yo rescato, es que cada vez que ocurran este tipo de hechos, que ojalá sean los menos posibles, pero cada vez que ocurren, a mí me parece razonable que una autoridad política ponga el tema sobre la mesa con ese objetivo. En este caso el del presidente fue enviar, porque es más o menos evidente, enviar una señal a la ciudadanía, pero también es para que pensemos como sociedad. Yo ahora he mencionado autoridades, pero también hay expertos, la misma ciudadanía, no tiene por qué solamente ser la gente con expertise, discutan estos temas que son relevantes para hacer los cambios necesarios para... No vamos a terminar nunca con la corrupción, así como cuando alguien dice vamos a terminar con la delincuencia. No, pero sí uno puede hacer ajustes institucionales necesarios. No son únicos, así como el crimen organizado, las bandas se van también actualizando, van aprendiendo a ocupar la tecnología que uno compra, también se van actualizando cómo evitar los espacios legales, etcétera. Uno tiene que ir actualizándose completamente. Por lo tanto, insisto, cada vez que ocurran estos casos, a mí me parece razonable que las autoridades políticas pongan el caso sobre la mesa con ese objetivo. No solamente enviar un mensaje a la ciudadanía, sino que también revisemos nuestra institucionalidad y, por lo tanto, cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer para que esto ocurra de la menor manera posible. Y ojalá ¿Está ocurriendo de manera virtuosa el equilibrio entre los distintos poderes en cuanto a su separación, su coordinación y su actuar, a tu parecer, según la mirada más técnica? Lo que pasa es que siempre es complejo. Ya es complejo coordinarse dentro del Ejecutivo, dentro de un poder. Mucho más difícil es coordinarse entre poderes del Estado porque, claramente, dado su nombre, son distintos poderes. Hay separación de poderes. Por lo tanto, el Ejecutivo no le puede dar instrucción al Poder Judicial, ni viceversa. Ni el Ejecutivo le puede dar instrucciones al Ministerio Público, ni viceversa. Entonces, si bien hay una coordinación, no hay nada que los obligue de alguna forma, los mandate a que esa coordinación que se toma, más allá que uno firme convenio. Todos los convenios parten o terminan diciendo todo esto en el marco de nuestras atribuciones legales, separación de poder, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que se abre una discusión interesante. Hay muchas propuestas dando vuelta, pero de nuevo con los ajustes institucionales. ¿Qué ajustes podemos hacer para que esa coordinación sea mejor de la que hay ahora? Que, por cierto, existen esas dificultades. Tú conoces el Estado por dentro, te ha tocado trabajar. Esas dificultades en lo cotidiano están. El Estado tiene aceitados los sistemas, lubricados los sistemas para que funcionen en coordinación. Porque los que estamos afuera lo miramos con esperanza de que funcione en un gobierno u otro. Por eso me refiero al Estado, en un gobierno. Sí. ¿Está bien armado esa lubricación de los sistemas? Coordinar, llamar, que entre una institución cuando le corresponde entrar, que opere de la manera que tenga que operar. ¿Pasa eso? Se han hecho avances importantes, pero insisto, siempre se pueden mejorar. Un ejemplo claro el que acabo de mencionar. Siempre va a haber dificultades para hacer ciertas coordinaciones entre los poderes que son distintos, porque como ya mencioné, uno no puede mandar al otro. Pero también internamente
Cuando uno habla de por ejemplo, ya que estamos hablando de seguridad, coordinación en materia de seguridad, no todos los ministerios están a cargo de la seguridad. Incluso el ministerio hoy día, el Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad, no está 100% abocado a la seguridad porque también tiene otras acciones. Cuando hay un incendio o que hay una emergencia, hay una pequeña pausa en esas acciones por razones obvias. La ministra es una sola, los subsecretarios en el cargo de seguridad son 2. Por razones obvias tienen que hacer una pequeña pausa, por supuesto que hay equipos. Los otros ministerios, no todo su objetivo principal es la seguridad, por lo tanto sí, se han hecho avances importantes, hay acciones y políticas que reflejan ese avance en coordinación, pero siempre hay espacio para avanzar. ¿Correspondería entonces pensar siquiera en la propuesta que hizo, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, el que haya un grupo de trabajo dirigido, encabezado, liderado por el jefe de Estado? A mí me parece que la propuesta que hizo la senadora Bodanovich tiene un problema y un diagnóstico identificado que me parece que es correcto y que incita a que se tenga esta discusión por la que estamos discutiendo, los problemas de coordinación. Pero no dentro del gobierno. Yo creo que una de las grandes dificultades es cuando tiene que coordinarse el Estado, sobre todo por la separación de poderes. No quiero referirme en particular a la propuesta en sí misma porque pueden haber otras, pero sí me parece que el problema que hay de fondo de todas maneras da para que la clase política le dé una vuelta y avance y reflexione respecto al tema. Carolina Garrido, cientista política y miembro de la red de politólogos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches.